Hola, bienvenidos y bienvenidas otra vez por aquí. Os deseo feliz año, porque no os lo deseé en el primer vídeo del año, porque lo grabé antes de que acabara el año. Así que feliz año, sea cuando sea que se suba este vídeo. Si es en febrero, pues en febrero, ¿qué te digo? Hoy quería hablar de un tema que me parece muy interesante, que es el tema del ámbito laboral en adultos con altas capacidades. Es el tema del que estamos hablando este mes en Efecto Mariposa, que es el grupo de acompañamientos para adultos con altas capacidades que llevo como pedagoga. Si te quieres unir, te dejo la información en la descripción. Y vamos a hablar de dos bloques importantes dentro de este ámbito laboral. En primer lugar, la motivación y la relación con el trabajo. Y en segundo lugar, el ambiente laboral y la relación con los compañeros. Aclaración importante antes de comenzar este vídeo. Uno, que te identifiques con lo que voy a contar, pues no tiene por qué implicar que tú tengas altas capacidades. Los temas de los que voy a hablar son temas que han salido, ¿no?, en el grupo de los que hemos conversado y sobre los que hemos charlado. Por lo tanto, ten en cuenta que estas experiencias o estos temas de los que te voy a hablar, pues surgen de una experiencia subjetiva de un grupo de personas concreto. Es decir, que este vídeo no pretende decir todos los adultos con altas capacidades se sienten así en el trabajo. Cuidado, que una cosa es lo que yo cuento, lo que yo comparto, reflexiones al respecto de mi experiencia con las personas con las que yo hablo. Sabemos que esto está sesgado hasta cierto punto, lo cual no invalida este tipo de experiencias. Creo que me estoy explicando, ¿verdad? Pues eso. Motivación laboral y relación con el trabajo. Aquí surgieron varios temas muy interesantes. En primer lugar, hay como una dicotomía muy grande de dos experiencias súper diferentes dentro del ámbito laboral. En primer lugar, el aburrimiento y la falta de reto en el trabajo, y en el otro extremo, el estrés y la sobrecarga. Hay algunas personas que tienen un trabajo más monótono, una profesión pues que no han elegido por vocación y no les gusta tanto, y aunque tengan un trabajo seguro y cómodo, pues precisamente por eso quizá, sienten pues que su trabajo no les motiva, que les aburre y que hay falta de reto. Mientras que otras personas que sufren un poco ese estrés laboral, esa carga, esa sobrecarga de actividades, pues hay otras personas con altas capacidades que dentro de su trabajo pues terminan las cosas muy rápido, que su trabajo no les motiva y esto les genera cierto malestar. Pero por otra parte, al mismo tiempo también comentábamos que muchas veces idealizamos la idea de tener un trabajo vocacional o dedicarte a algo que te gusta, porque muchas veces puedes encontrar motivación fuera del trabajo, es decir, tener un trabajo cómodo, aunque te aburras algo, pero si el ambiente laboral es adecuado, pues bueno, luego vuelves a tu casa y puedes dedicarte a las cosas que te gustan y te motivan. Pero si la desmotivación es muy grande y el ambiente laboral es malo, además de este aburrimiento y esta falta de reto, pues estas situaciones muchas veces te quitan toda la energía vital para hacer cosas que te gustan y te motivan en tu tiempo libre. Y también depende de cómo sea tu jornada laboral. En el otro extremo del estrés por sobrecarga tenemos varias situaciones. Una de ellas es cuando por el hecho de tener altas capacidades nos exigimos mucho más, nos exigimos cargarnos de tareas a las cuales evidentemente no llegamos. Y en otras ocasiones desde el propio entorno laboral nos sobrecargan de tareas porque saben que somos capaces de llevarlas todas a cabo. Cuando hay este exceso de tareas y quizá tengamos un trabajo más caótico, con más responsabilidad, en el cual necesitamos como más organización, pues podemos llegar a puntos de saturación mental y bloqueo, incluso una sensación de no puedo pensar más ahora mismo, parálisis por análisis, procrastinación, jornadas eternas en las que haces muchas cosas pero sientes que no haces nada, un montón de tareas por delante. Y todo esto pues también nos puede llevar a desmotivarnos por el cansancio y el agotamiento físico y mental que esto supone, y a cuestionarnos si ese trabajo, aunque nos guste, nos merece la pena. Luego hablamos también de otro asunto, que esto lo comenté yo concretamente, y es esta sensación de montaña rusa motivacional. Como digo, aquí depende del tipo de trabajo que tenga cada uno. Yo soy autónoma, me dedico a la que es mi profesión, que es pedagogía, y decidí ser autónoma precisamente por tener esa libertad de poder hacer más cosas que me motivan además de mi trabajo y poder dirigirme un poco a mí misma, tener esa libertad, que bueno, no voy a enredarme en las vicisitudes de ser autónomo,
pero como yo lo vivo muchas veces es una montaña rusa motivacional. Me refiero a la hora de hacer tareas desde este punto de vista de la sobrecarga, que es donde yo vivo, ¿vale? Y es que yo siento que tengo momentos en los que mi motivación está al 200%, cuando el límite de una persona normal es 100, y yo tengo días en los que soy capaz de dar muchísimo, pero luego tengo días en los que ¡boom!, se me apaga la motivación. Y cuando digo motivación me refiero tanto a energía vital de pues estar muy cansada y saturada mentalmente como para ponerme a hacer tareas y estoy en plan bloqueo delante del ordenador sin poder hacer nada porque mi mente está saltando de todas las tareas que tengo que hacer, se me viene a la mente todo a la vez lo que tengo que hacer y ¡boom!, bloqueo. Esos días yo sé que a mí lo que me viene bien es no hacer ninguna de las cosas que me he propuesto, a no ser que haya algo que sea urgente. Pues si tengo una sesión, evidentemente ese día pues tengo la sesión, pero me refiero más a tareas a largo plazo. Y siento que el resto de personas a lo mejor tienen su 100% y cuando están más abajo pueden tener un 20%, como que están en porcentajes un poco más estables, ¿no? Yo siento que o doy el 200 o doy el 0 y tengo que trabajar porque se puede esa estabilidad un poco, ¿no? Porque claro, aquí también hay una cosa, igual que cuando estamos en un ambiente laboral, cuando saben que pueden exigirnos, nos exigen más, nosotros cuando sabemos que podemos exigirnos porque sabemos que podemos con el 200%, porque lo hemos hecho muchas veces, nos lo exigimos y el día que damos 10% es la hecatombe y la culpabilidad absoluta porque no he hecho nada. Cuando tú no hacer nada, no es el mismo no hacer nada que el de otra persona, porque para ti no hacer nada lo comparas con el 200%. Me estoy explicando, ¿verdad? Otra de las cosas de las que suelen hablar muchos adultos con altas capacidades es el tema de la necesidad constante de cambio a nivel laboral, de cambiar de trabajo, de rol, de proyecto y de tener como esa necesidad de cambio más a menudo de lo socialmente esperado. Es decir, tener esa sensación como de que otras personas aguantan más en los trabajos y que a ti te llega antes el, vale, aquí ya he aprendido todo lo que tenía que aprender, siguiente. Y ves que hay como una especie de tope a nivel de aprendizaje en ese trabajo. Entonces aquí es donde aparece muchas veces esa idea de que hay algo mal en ti. Como que eres muy... ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Inconformista, ¿no? Como que quieres cambiar mucho. ¡Ah! Uy, no me sale la palabra. Voy a buscar. Inconstante. Bien, me ha costado. Porque estaba en la cabeza con la palabra... Se me ha olvidado otra vez. Impaciente, ¿no? Como que eres impaciente, pero no, esa no era la palabra. La palabra es inconstante. Como que te cansas rápido y eso te hace sentir mal porque piensas que hay algo mal en ti. Y eso pues te puede dificultar más también a la hora de encontrar trabajo, ¿no? Porque empiezas a buscar, bueno, de buscar más que de encontrar. Porque piensas, voy a volver a otro trabajo y me va a volver a pasar lo mismo y me voy a volver a sentir de la misma manera. Luego, por otra parte, está el tema del inconformismo y del sentido de la justicia. Es decir, hasta qué punto los valores de tu trabajo encajen y sean coherentes contigo. Lo mismo, pues sentir que para otras personas es más fácil pasar por alto sus propios valores para mantener un empleo y como para ti que tu empleo concuerde con tus valores sea mucho más importante y que pueda significar o que pueda implicar que tú necesites esos cambios o que necesites irte a otro sitio y luego pues la desmotivación que esto conlleva. Aquí siempre pongo pues mi propio ejemplo como pedagoga con mi relación con el sistema educativo, ¿no? Y cómo me frustraban ciertas dinámicas estructurales del sistema educativo que no tenían que ver con los profesionales y ante las cuales sentía pues que no podía cambiar nada y que no estaba de acuerdo con ciertas dinámicas. Eso me generaba muchísima frustración, una sensación de incoherencia interna muy grande y sobre todo de culpa por sentir que no podía aportar lo que me gustaría a nivel social y estructural del sistema educativo, por sentir que no se podían hacer las cosas como a mí me gustaría, y luego al mismo tiempo el pensamiento de no me puedo quejar o no debería quejarme porque tengo suerte, porque trabajo de lo mío, cuando luego, bueno, también están las injusticias a nivel laboral, que en el ámbito educativo, pues en fin, la temporalidad, que te paguen y que tengas un contrato por debajo de tu categoría profesional, la precariedad, etc. Que aquí es donde se aprovechan mucho de la vocación y de tus capacidades. Y también de tu empatía, lo cual nos lleva al siguiente bloque que es el ambiente laboral. ¡Ay, ay, ay! Por un lado tenemos pues el tema de las injusticias y de la manipulación, personas que se aprovechan de tus capacidades, de tu empatía y que los valores ya no a nivel del trabajo en sí, sino del ambiente laboral,
de cómo se tratan los compañeros entre sí, de cómo es el liderazgo, no encaje con tus valores y cómo te puede afectar eso emocionalmente. Como he comentado al principio un poco por encima, una de las situaciones que podemos tener las personas con altas capacidades es que se aprovechen precisamente de que seamos personas que somos capaces de hacer muchas más cosas de lo normal. Esto puede pasar con cualquier persona, que muchas veces nos pensamos que en un trabajo, pues cuanto más hagamos, más oportunidades tendremos de ascender, etcétera, o de que nos ayuden a promocionar, que así debería ser, pero si el ambiente no es el que debería ser y los valores no son los óptimos, lo más probable es que te quieran siempre en el mismo sitio porque estás sacando el curro. Aquí, evidentemente, cuando hablamos de injusticias en el trabajo, cuando hablamos de manipulación, cuando hablamos incluso de mobbing, es importante tener en cuenta que las personas con altas capacidades pues son un grupo muy heterogéneo, como he dicho muchas veces, hay mucha diversidad y las personas con altas capacidades pues muchas veces somos víctimas de cierta manipulación, de mobbing, de ciertas injusticias, sobre todo cuando hablamos de personas pues muy empáticas, más sensibles, con unos valores que no concuerdan con los de la empresa, cuando hay un liderazgo sobre todo más autoritario. Pero también una persona con altas capacidades puede ser el verdugo, ¿me explico? Y no me voy a adentrar en este tema, pero evidentemente hay de todo en la viña del Señor, en la viña de las altas capacidades hay de todo también, esto que quede clarito. Pero como te he dicho al principio del vídeo, aquí pues te cuento unas experiencias concretas. Luego también hablábamos de que muchos de nosotros pues no vamos al trabajo a hacer amigos, es decir, que si voy al trabajo y hago amigos, estupendo, que una cosa es que no vayas al trabajo a hacer amigos y otra cosa muy diferente es que el ambiente tenga que ser malo. En el trabajo pasamos muchísimas horas de nuestra vida, por desgracia la verdad, y estar en un ambiente en el que te sientas cómodo, en el que haya una comunicación fluida, en el que puedas estar tranquilo, es fundamental para cualquier persona. Y cuando surgen ciertas injusticias o problemas, ¿no? Muchas veces dentro del entorno laboral, pues a estas personas que son más sensibles, ¿no? Pues les dicen frases como no te lo tomes a lo personal, etcétera, ¿no? Y no podemos olvidar que pasamos pues muchas horas de nuestra vida en el trabajo y lo profesional influye en lo personal y tú te llevas a casa todas esas experiencias. Por otra parte, hay otra cosa que es muy interesante en este asunto, que es el tema de la comunicación. Y es vivir también en el trabajo, ¿no? O cómo afecta en el trabajo esa sensación de que, como digo yo, sintonizas en una frecuencia de radio diferente al resto, ¿no? Es una sensación que yo he tenido como desde pequeñita, como si yo estuviera, como si la gente en general tuviera una frecuencia, yo otra, y no acabo yo de pillarlo, ¿no? Porque la gente se comunica aquí y yo estoy aquí y no nos estamos entendiendo, ¿no? Pues claro, como yo últimamente vivo como en una burbuja de altas capacidades, me doy cuenta de que en este ámbito, cuando yo me explico, se me entiende. Pero yo tengo desde hace muchos años la coletilla de no sé si me explico. Y he reflexionado un poco que creo que la tengo porque a lo largo de mi vida he tenido la sensación de que la gente no me entendía cuando me explicaba. Porque el otro día lo explicaba de esta manera. A la hora de comunicarme o de hablar, como lo hago en los vídeos, por ejemplo, como estoy haciendo ahora mismo, que me está pasando, digamos que mi argumento principal sería el nacimiento de un río y yo donde quiero llegar es a la desembocadura, pero claro, por el camino hay afluentes. Entonces de repente te has perdido en un afluente, tal, no sé qué, y hay gente que es capaz de seguirte el hilo mientras estás hablando, pero hay gente que no. Pues bueno, muchas veces pasa que tú te explicas y la persona de enfrente no te está entendiendo porque está pues en una frecuencia de radio distinta. A mí me pasó hace poco y me di cuenta pues de que era recíproco, en el sentido de que ni yo entiendo a la otra persona ni la otra persona me entiende a mí. Por lo tanto, es muy importante hacer un esfuerzo mutuo para poder explicarse en los términos de la otra persona y poder ayudar a que haya esa comunicación fluida. ¿Qué pasa? Que aquí, para que haya una comunicación fluida, tiene que haber un esfuerzo por ambas partes, ¿no? Y muchas veces, pues, no lo hay por uno de los lados. Y esta dificultad en la comunicación puede interferir en las relaciones laborales, tanto en cuestiones puramente laborales como en cuestiones personales que se dan pues de las relaciones dentro del ámbito laboral, que si tú has dicho esto, que si tú lo has dicho de otra manera, que si tú quieres decir esto, que si yo comunico lo que a mí me parece injusto y no se me está entendiendo. Luego, si sumamos pues a todas estas circunstancias el tema de los roles dentro de los grupos y el tipo de liderazgo que haya establecido, pues puede haber complicaciones. Luego, a la hora de hablar como de estas injusticias y de estos
valores, ¿no?, que no concuerdan con los valores de uno, hay, digamos, dos tipos de persona. Por un lado están pues los que son más luchadores de sus derechos, ¿no?, los que se atreven más, que me faltan las palabras hoy, resistir a la autoridad, no. Desafío. Hay personas que se atreven más a desafiar a la autoridad y personas que toman ese rol de callada para contentar y para complacer. Las personas que dan la cara, al final, pues suelen ser las que se acaban llevando la reprimenda, las que se llevan los mayores sofocones, y las otras pues conviven con ese conflicto interno. Evidentemente, pues lo suyo es llegar como a ese punto de equilibrio en el que tú pues tengas esas incoherencias y para ti pues esas incoherencias sean más importantes y te afecten más, pero puedas hablar de ello de manera asertiva. Es difícil que no te afecte porque somos personas y nos afectan las cosas, pero bueno, creo que ambas personas conviven con este conflicto interno muchas veces. Bueno, resumiendo un poco, llegados al final de este vídeo, pues estas son algunas de las dificultades con las que algunas personas con altas capacidades se pueden encontrar dentro de su ámbito laboral. Esta sensación de aburrimiento, de falta de reto y por lo tanto de insatisfacción a nivel laboral, este sentir que el trabajo te esclaviza porque no te permite, por el desgaste, poder dedicar tiempo a cosas que te motivan, el burnout por ese sobreesfuerzo y sobrecarga de tareas, y también ese burnout cuando el ambiente laboral no es el que debería ser, o cuando no encajamos en los valores pues de la empresa o del trabajo que tenemos. Sobre todo aquí, lo que más frustración genera es sentir que eres la única persona que va a contracorriente o sentir que a ti te cuesta mucho más tolerar ciertas cosas que a los demás. Y de ahí esta culpa de ¿será que hay algo raro en mí? Y por otra parte, con respecto al ámbito laboral, pues el tema de la manipulación y el aprovecharse de las capacidades, esta sensación de que estás en una frecuencia diferente y que muchas veces cuesta la comunicación, la sensación de injusticia y el luchar por tus derechos y el desgaste que ello puede suponer, también este conflicto interno, los roles, el liderazgo y cómo todo eso te afecta por ese mayor desafío a la autoridad que hay en altas capacidades y ese no poder aguantar o sostener tanto las incoherencias. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como no me gusta centrarme solo en las dificultades, pero en este vídeo he hablado de esto, porque normalmente en Efecto La Mariposa tenemos 2 sesiones en el mes. En la primera soltamos un poco y descargamos, ¿no?, cómo nos sentimos con respecto a estas dificultades en el ámbito laboral, y en la segunda nos dirigimos más a pensar en herramientas que podemos utilizar para gestionar un poco las dificultades que tenga cada uno, que muchas son muy diferentes, y también para pensar pues en la parte positiva que te aporta el tener altas capacidades, en este caso en el ámbito laboral. Por ejemplo, esto que puede suponer una dificultad, que sería el tema de las incoherencias y los valores, es una virtud en el sentido de tener claro cuáles son tus valores y de poder salir mucho antes de situaciones que son injustas, porque tienes el nivel de conciencia de darte cuenta cuando algo no te está encajando. Y a lo mejor hay personas que les cuesta mucho más llegar a ese punto y pueden llegar a un burnout incluso mucho más prolongado por no ser capaces de tomar ciertas decisiones. Es decir, que como todo, la alta capacidad intelectual puede ser un factor de vulnerabilidad en cierto punto, pero al mismo tiempo un factor protector que te da las herramientas para poder salir más rápido de ciertas situaciones. Pero esto es un tema como súper personal que depende de cada caso concreto y cada circunstancia, ¿no? Dime en comentarios qué te ha resonado de todo lo que te he contado y si te apetece que hable más en concreto de algún tema, pero bueno, sobre todo a nivel de herramientas o algún tema como específico del que creas que puedo aportarte algo con otro vídeo, pues me dices. Espero que os haya gustado, unos besitos por aquí, ¡mua! Y nos vemos en el próximo vídeo.